órganos y que seguramente uno está relacionado con el otro y que riñón y corazón trabajan mucho de la mano, y es una cosa que se nos olvida. Yo, por lo menos en lo personal, soy obsesionado con lo que tiene que ver con buscar el compromiso renal y entender que si el riñón funciona mal, el corazón también y viceversa. Y que en la sepsis, como tú muy bien lo explicaste en la fisiopatología, pues estos dos van a estar muy comprometidos. En el corazón siempre queda muy fácil porque si un paciente se choquea, pues eso lo diagnostica el médico aparentemente de una manera fácil. Eh, Saber que un paciente pueda llegar a tener disfunción sistólica o diastólica o sistodiastólica, para los que ya estamos más encaminados en eso, pues uno puede sospecharlo inicialmente y luego corroborarlo con las ayudas que tengas a pie de cama, pero el compromiso renal a veces como que te cuesta, ¿no? Entonces, a veces uno puede perderse porque uno queda esperando estos famosos biomarcadores, que yo en lo personal siempre he dicho que el cuento de los biomarcadores pues es mucho de cuento, porque en un país como el nuestro, con los ingresos que tenemos y el recurso que tenemos, pues nos queda corticos. Y yo llevo 8 años en cuidados intensivos, más 2 del fellow, más la residencia y tal, y siempre he escuchado biomarcadores y no los tenemos, ¿sí? O sea, pasa el tiempo y hablamos de Negal, hablamos de cistatina, hablamos y tal, y la verdad es que es un recurso que no tenemos. Y nos toca entonces con creatinina, ¿no? Que es lo que tiene todo el mundo. Entonces, cuando uno habla de esto y tú explicabas la parte de buscarse una troponina renal y tal, pues entonces yo siempre, a mí me gusta acuñar mucho a Rajit Basu cuando él habla de la reacción renal aguda, y cuando Goldstein y Rajit diseñaron esto del índice de angina renal, pues es una herramienta que tiene una pie de cama que es fundamental, que creo que no es aprovechada como uno debería, uno intentaría en las UCIs médicas, en las UCIs quirúrgicas y en las UCIs cardiovasculares. Entonces, una cosa que tienes a pie de cama desde que ingresa el paciente y uno debería medirlo, ¿no? Desde el paciente que salió de cirugía o desde el paciente que ingresó en sepsis, debes empezar a buscarlo y convencer a la gente que en todo paciente séptico le tomes una función renal y que evalúes cómo está el corazón a ver si está comprometido o no. Entonces, creo que eso es más intentar cambiar el chip y entender que el corazón es un órgano que se aflige por la sepsis, que el riñón es un órgano que se aflige por la sepsis y que hay que buscarlo y empezar a tratarlo de la manera más temprana. Y en ese caso lo mejor que será, pues lo que decías tú, disminuir la sobrecarga o intentar minimizarla. Yo pienso que eliminarla es imposible, y minimizar la sobrecarga hídrica. El uso temprano del vasoactivo, al igual que el antibiótico, es fundamental. Yo creo que el mejor inotrópico que uno tiene, pues es el soporte vasoactivo. Y el mejor inotrópico que tienes es la furosemida. Entonces, creo que uno tiene que trabajar de eso, ¿no? Vasoactivos temprano, furosemida a tiempo, y no al final ya cuando el paciente no orina, pues porque ahí ya estás perdido. Y lo otro que hablabas tú es no perder mucho tiempo, y en eso estoy súper de acuerdo contigo, en iniciar la terapia de reemplazo renal continuo cuando se necesita, ¿no? Lo más temprano posible. Tampoco hablo de usarla de una manera hiperaguda porque pues, puede generar lesión y puede comprometerte mal las cosas, pero en el momento en que sospechas que el paciente va a terminar en la terapia de reemplazo renal, pues iniciarla, porque entre más te demores, pues son, como dices tú, si espero entre un turno y el otro, pues ya el paciente está muy comprometido, ya la sobrecarga es peor y la disfunción miocárdica es más grave, la probabilidad de que se muera el paciente es mucho peor. Entonces creo que lo resumiste demasiado bien. Lo más importante es entender la fisiopatología de esto y saber que se puede desarrollar el síndrome y que hay que identificarlo de manera temprana y tratarlo con las herramientas que puedes para poder evitar aumentar morbimortalidad. Ahora, una vez instaurada la lesión renal aguda y una vez instaurada el choque, pues ya está, ya no hay tratamiento para eso. Lo que te toca es lidiar con lo que se te viene encima. Entonces creo que siempre es tenerlo en cuenta, saber qué puede suceder, identificarlo tempranamente para que las consecuencias no sean tan deleterias y poder hacer que la sobrevida del paciente sea más alta. Una vez más te felicito, excelente conferencia, muy, muy completa, y gracias por haberte unido a nosotros hoy para darnos esta conferencia. No sé si alguien más quiere hacer un comentario, tenga alguna pregunta. Aquí vi que él se ha preguntado lo de la disponibilidad de los marcadores, pues la verdad es que yo por lo menos trabajo aquí en el Pablo Tobón, que es un hospital de cuarto nivel, y no lo tenemos. Y trabajo en la cardiovascular, que también es de cuarto nivel, y no lo tenemos. Y hasta donde sé, nadie lo está haciendo. Entonces, pues les digo, los cuentos de marcadores, a veces para que fuera más medicina del futuro, no lo es, porque es una medicina que ya existe, pero en Colombia la verdad es que son pocos grupos o ninguno los que usa ese tipo de marcadores por lo costoso. Entonces pienso que es más que utilicemos más el índice de angina renal y poder buscar otro tipo de cosas para esto. Y lo último, que pena extenderme, es esto de
de la terapia de reemplazo renal para barrer citoquinas, ¿no? Cada vez hay más estudios de esto. Ahorita cuando recién inició la pandemia, me acuerdo había una charla de Ronco donde hablaba, se me escapa el nombre ahora, de la máquina, y pareciese que sí tiene muy buen resultado, ¿no? Eso está demostradísimo en adultos. La verdad es que en pediatría son pocos, son los estudios que mostraste tú. Entonces, recoger una muestra grande pediátrica y probar la terapia para mirar lo de barrer citoquinas, pienso que es bastante complejo y nos falta mucho tiempo para eso, pero pareciese que sí puede ser efectivo. Lo mismo, si el paciente está en lesión renal aguda, pues póngale la terapia que seguramente algo de citoquina le va a barrer y eso le va a poder ayudar en controlar un poco la respuesta inflamatoria. No sé si quieres agregar algo más, Daniel. No, pues hay una cosa adicional y es en el manejo del aporte hídrico y de los inotrópicos y de los vasoactivos, pues en general, hay que tener en cuenta algo muy importante y es que muchas veces vemos al paciente hipotenso en choque séptico y como me decían por ahí, pues súbale a la nora, súbale a la nora, súbale a la nora. Lo que estamos es produciendo un mayor daño, probablemente a nivel renal, probablemente más lesión cardíaca, porque está aumentándonos la poscarga del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho. Y probablemente si vemos que un paciente en choque séptico ya logramos o medio mejoramos pues el tono vascular, porque casi nunca logramos rápidamente mejorar el tono vascular de un paciente en choque séptico, pero ya lo tenemos medianamente el tono vascular que deseamos y ese paciente sigue con un bajo gasto, pues lo que tenemos, probablemente este paciente lo que necesita es un inotrópico, ¿sí? Porque en ese momento, pues ya digamos, está haciendo efecto lo de la miocardiopatía séptica, que no necesariamente es secundaria al síndrome cardiorrenal, sino a la sepsis como tal. Adicionalmente a los biomarcadores que hablas, efectivamente, disponibilidad en estos momentos, pues en países del tercer mundo es muy escaso, pero que nos cambie probablemente el pronóstico y la forma de pensar y de tratar a nuestros pacientes, si los llegáramos a tener de una forma cercana, es indudable, yo creo que por ahora tenemos que trabajar con lo que tenemos, pero debemos buscar tener otros métodos, digamos, de biomarcadores que nos cambien pues el pronóstico de nuestros pacientes. Y sí, definitivamente yo creo que hacer énfasis pues en el uso temprano de la terapia de reemplazo renal continuo y en lo que yo decía, es terapia de reemplazo renal continuo. Otros tipos de diálisis, como la diálisis peritoneal, probablemente en este caso no funcionen. Entonces, es eso, y definitivamente el manejo, digamos, hídrico de los pacientes, disminuir el aporte hídrico de los pacientes está completamente comprobado pues en las UCIs médicas y en las UCIs cardiovasculares. Precisamente lo que le cambió el rumbo a la mortalidad de los pacientes en posoperatorio de Yatén fue de contar con una diálisis peritoneal. Entonces, nada, yo creo que es simplemente eso. No sé si haya alguna otra pregunta. Bueno, no veo más. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en la noche de hoy. Una vez más agradecerle a Daniel por su excelente conferencia y a Vanessa y a todo el grupo de la UCI de Sommer por habernos apoyado en el día de hoy. Y bueno, gracias a todos los que se lograron unir y nos estamos viendo entonces dentro de un mes. Muchísimas gracias a todos, feliz noche y cuídense por favor. Gracias, hasta luego.